Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial en el que vamos a homenajear a Julio Rivera, el multidisciplinar artista de Ourense que nos dejó una amplia obra pictórica, literaria y audiovisual, a pesar de su corta trayectoria. Y para hablar sobre este tema, hoy me acompañan Luis Rivera, hermano del artista y presidente de la Asociación Cultural Memorial Julio Rivera. Muchas gracias por participar. Gracias a Telemiño, siempre. Tenemos también con nosotros a Arturo Alonso, miembro fundador del colectivo Xafoi. Muchas gracias por venir también. Encantado. A mi izquierda, Malula Rivera, pianista y también hermana de Julio. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Y además tenemos en la otra punta a Antonio López Peláez, doctor en Sociología. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a comenzar el programa haciendo un repaso de lo que era la inauguración ayer, que dejó momentos muy emocionantes tanto para la familia como para las autoridades y todos los asistentes. La Sala Ángel Valente acoge desde ayer la exposición dedicada al pintor ourensano Julio Rivera, uno de los iconos multidisciplinares del arte de la ciudad de los años 80. La inauguración tuvo lugar en el espacio que guardará 70 obras pictóricas del autor, el Centro Cultural Ángel Valente, hasta el próximo 11 de septiembre. Esta colección, comisariada por Eva Torres, está organizada por la Asociación Cultural Memorial Julio Rivera, presidida por el comerciante Luis Rivera, hermano del artista y uno de los que guardan su memoria y obra. Mi hermano y mi brazo derecho en esta aventura. Supongo que desde algún sitio, junto con David y Julio y tantos más, se estarán muriendo de envidia. Por último, quisiera agradecer en nombre de toda la familia vuestra asistencia y daros un saludo muy afectuoso de parte de la madre de Julio, que aunque en el cuerpo se lo permite, su cabeza no tanto, y de su padre, del padre de Julio, que su cabeza lucha contra su cuerpo para mantenerse entre nosotros. A todos vosotros, muchísimas gracias. Y no solo Luis tuvo buenas palabras para su hermano. La sociedad ourensana se volcó en la inauguración de la exposición. También Sergio Pazos, el conductor del evento y amigo del artista, quiso honrarlo por su humor e ironía. Atrevéndome, eu non canto, pero atrevéndome a que él lle gustaría posiblemente, con o humor e a ironía que tiña, poñerse a cantar. Eu hoxe vindo para cá dixe, a ver, que día é hoxe? Entón, isto é un atrevemento absoluto, pero vou vos pedir que me acompañedes e vamos facer unha performance, porque hoxe é un día que, a ver, seguideme. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio a la exposición de Julio Rivera hemos de ir. Con mucha gana a la exposición hemos de ir. Con mucha alegría y a sonreír. Además de la faceta como pintor de Rivera, la muestra también destaca imágenes y grabaciones que dan fe de su habilidad en los escenarios teatrales y en las parodias del programa Pazo de Xafoi, que se emitía en las ondas de radiodifusión. Eu creo que esta vai ser unha oportunidade para moitas persoas para descubrir a un artista, para descubrir unha persoa que aportou nese escaso período de tempo que foi capaz de producir obra, e vai ser, creo que para moitas persoas, unha descoberta, como digo, unha persoa que en tan pouco tempo foi capaz de facer isto que podemos ver hoxe aquí. Creo que estamos ante unha figura que convén lembrar. También el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, resaltó tanto la figura de Julio Rivera como la importancia de recordar nuestras raíces y lo que nos une. Hoxe, facedes moi ben, pondo en valor a este artista como era Julio e, sobre todo, sintámonos orgullosos de ser ourensán. Eso é un sentimiento especial que temos. Moitas gracias. Nos quedamos con estas emotivas palabras del vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández. Con estas 70 pezas estamos volvendo a ver e volver a vivir a un artista cas súas obras que é Julio Rivera. E como aquí xa se fixo unha performance, eu tamén a quero facer, porque que mellor que dicir: la vida es largo morir, el morir es fin de la muerte.
procurad morir de suerte para comenzar a vivir. Con esta obra completa, o artista volve a vivir e a estar entre nós. Mais nada. El acto se cerró con una canción interpretada por Carlos Rego, muy apropiada para la ocasión, Todo lo que vamos dejando atrás. Las tardes del barrio, los zapatos de charol, los pantalones de peto, la primera comunión. Antes de comenzar, vamos a hacer un breve repaso por la biografía y la trayectoria de Julio para los que todavía no sepan quién es. Nació en Ourense el 12 de marzo de 1953 en una familia de comerciantes y fue el mayor de 8 hermanos. Y muy pronto su padre, que también tenía talentos artísticos, descubrió que era algo que Julio había heredado. Desde muy pequeño mostró aptitudes para el dibujo, la música y la escritura. A lo largo de los años 60 estudió en el Colegio Maristas de la ciudad y siguió practicando la música y la pintura con asiduidad. Fue reconocido también por su sentido del humor y por estar siempre al tanto de las nuevas corrientes artísticas, lo que le otorgó una inmensa popularidad entre las generaciones jóvenes en la ciudad. Algo que destacaba precisamente ayer Sergio Pazos en su exposición y también Carlos Rego. Fue miembro de las Juventudes Musicales y organizó diversas audiciones en las sesiones del Liceo entre 1973 y 1976. Estudió Derecho en Santiago, pero nunca dejó de lado su faceta artística. Al tiempo que cursaba la carrera, colaboraba como dibujante en distintos medios de comunicación, como la revista Rosalinda y la Tintimán. Comenzó a desarrollar proyectos de cómics y artículos de revistas con compañeros de generación, con los que posteriormente fundaría el colectivo artístico Xafoy. En 1980 se trasladó a Barcelona para ingresar en la Escuela de Arte EINA y continuar con sus estudios de Derecho. Allí comenzó a impulsar su carrera pictórica, exponiendo en esta misma ciudad, en Vigo y en Ourense. Una muestra muy destacada de su obra pudo verse en la renombrada exposición Outras Presencias, en la Sala Caixa Ourense en 1985. A principios de los 80 comenzó también su carrera como locutor en diversos espacios de Radio Cadena Española en Madrid, como El Túnel de la Noche. Regresó a Ourense en 1984, donde desarrolló su actividad como abogado sin dejar de pintar ni de participar en proyectos artísticos como el mítico programa de radio Pazo de Xafoy, del que hablaremos después y les pondremos una pequeña muestra, en donde trabajó también con Javier Páramo, Arturo Alonso, que se encuentra hoy con nosotros, y Joselino Monjardín, que no ha podido asistir, pero le mandamos también un saludo desde aquí. En este programa realizaban teatralizaciones anticipadas de las noticias locales, nacionales e internacionales de la siguiente semana, que al incorporarse al magazín matutino de Radio Nacional de España se convirtieron en un éxito de audiencia. De hecho, Maribel Outeiriño, una de las personas que aportaron textos para la exposición, quiso destacar precisamente esta faceta de Julio, diciendo: «Os que coñecemos a Julio, cando lembramos, facémolo cun sorriso». El colectivo artístico fue encargado también de organizar los actos de los Entroidos en 1986, 87 y en el 98. En ellos reprodujeron en la Plaza Mayor la elección del Rei do Entroido, con un remedo de un pleno municipal en el que los actores encarnaban a todos y cada uno de los concejales, alcanzando un gran éxito de público y una notable relevancia fuera de Ourense. Llegaron a grabar varios prometedores vídeos con los personajes más famosos del programa, entre los que destaca de forma especial Esgrevio Don Ramón y el padre Luis Folgoso González. En el año 1989, Julio Rivera contrajo una grave enfermedad y falleció el 25 de agosto de 1990, a los 31 años de edad. Pero a pesar de ello, nosotros nos quedamos con una de las frases de Rosendo Fernández, en la que decía que un artista nunca muere mientras viva su obra. Y es que tanto sus dibujos como el resto de su obra pictórica reflejan una creatividad inmensa que atraviesa diferentes estilos, del figurativo al abstracto, siempre presididos por una sensibilidad especial para aplicar la poesía del momento a la pincelada y el trazo. El amor incomprendido, la desaparición de las cosas, el olvido del presente y el ansia de permanecer son los temas más frecuentes de sus pinturas, que en la última época se volvieron casi agresivas con una representación extrañamente armoniosa de objetos pertenecientes al simbolismo más radical. En 2016 sus amigos realizaron un multitudinario homenaje en Ourense que tuvo gran repercusión y decenas de adhesiones, y en ese mismo año se expuso su obra en la sala de la Confederación de Empresarios.
En torno a su figura se ha creado también un grupo de Facebook llamado Amigos de Julio Rivera, donde además de fotografías de su vida e imágenes de sus obras, hay comentarios y referencias de sus contemporáneos y nuevas generaciones. Yo personalmente, con lo que me quedaría a pesar de no haber tenido la suerte de conocer a Julio, es con el cariño de la gente, que creo que consiguió expresar muy bien Arturo Alonso, diciendo su desaparición a edad tan temprana frustró una carrera artística que sin duda hubiera sido tan extraordinaria como la luminosa persona que fue. Yo creo que son unas palabras preciosas y que podrían dar paso precisamente a lo que vamos a desgranar ahora, que es parte de su obra pictórica. Y vamos a empezar por Antonio López, que va a ser el encargado de arrojar un poquito más de luz sobre esta faceta de Julio. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que para las nuevas generaciones, para los que no le conocieron, es interesante acercarse a la exposición, ¿no? Y pensar de tres formas. La primera es cómo alguien en un periodo de tiempo corto de su vida quiere experimentar e innovar. Y van a observar los dibujos de su edad más temprana hasta el trabajo con collage, las grandes superficies, las pequeñas superficies, acuarelas, todo tipo del uso de los recursos pictóricos para expresar una idea, ¿no? En ese sentido es una persona y un artista muy novedoso. El que llega se va a ver sorprendido, las personas que vayan, porque el uso tan intenso de los colores de una de sus épocas, después también estos sombríos inviernos orensanos que también aparecen, ¿no? Sobre todo en el cuadro de las dos torres que coloca. Tiene ahí una paleta de colores y un recurso a todas las dinámicas de la pintura que nos hacen ver que era una persona, en primer lugar, con un impulso interior importante y, en segundo lugar, con una habilidad muy notable y muy bien formado. Y en esto pues él buscó en su carrera en Santiago, en Barcelona, Madrid, otra vez Orense, estar siempre en el lugar adecuado. La segunda cuestión que es importante es que nos produce una relectura de las experiencias y objetos cotidianos. Hay cuadros abstractos, es cierto, pero en muchos casos también tienen un diálogo con las figuras que ocupan mucho su vida, tanto las reales como su padre, su hermano Luis, otras personas, como aquellas imaginadas, ¿no? Como estas caras que pueden ver en algunos de los cuadros, ¿no? Y con cierta luminosidad, en algunos casos, como las lámparas que pinta, y en otro caso, pues abriendo un espacio distinto a una mirada imaginativa y que recurre al simbolismo. Entonces puedes ver una persona que está mirando la ciudad, otra que se está despidiendo, una escalera que le faltan los escalones para poder llegar al infinito, como tienen allí en otros de sus cuadros muy bonitos, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que en su pintura hay que resaltar una tensión intelectual. Hay uno de los cuadros que a mí me gusta mucho, pero bueno, hay otros, ¿no?, donde aparece. Van a ver todos los afortunados que puedan disfrutar de la exposición, van a tener en un lado una planta que surge con una mano y un corazón, en el otro lado una planta que sube con una mano y una casa. Y es verdad que los árboles pueden girarse, pueden quizás acariciarse las manos si es que llegan, pero es verdad que bajo tierra el corazón y la casa no se pueden juntar. Hay una tensión entre la familia, el amor, la pérdida de la vida, la contingencia, que nos hace elevarnos una reflexión filosófica que también tenía él después en sus textos, en sus poesías, en una persona, bueno, un lector empedernido. Y todo esto se muestra en una obra pictórica que más allá del impacto primero de la belleza del cuadro, te hace reflexionar sobre cómo afronta la vida, en el fondo, un gran artista. Sin palabras, diría yo, súper interesante. Me gustaría también que parte de la familia, porque esto es como la parte técnica, ¿no? Pero claro, detrás de esto hay una historia, hay una persona. Me gustaría, Malula, por ejemplo, que nos contases cómo ves tú esas pinturas, cómo lo aprecias y sobre todo ahora con perspectiva, porque no es lo mismo, pues eso, pensar en los años 80 que pensar ahora, pero al final el arte es el arte, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es emocionante ver ahora toda la obra reunida, porque normalmente nunca lo habíamos visto. El espacio es espectacular y aporta una perspectiva grandiosa realmente de mi hermano, porque aunque lo habíamos visto parte de su obra en 2016,
pues para nuestros hijos, por ejemplo, es un descubrimiento. Y yo creo que para las nuevas generaciones también. O sea, su creatividad, los cambios de estilo, esa manera de pasar de uno a otro, sin ninguna duda. O sea, es decir, una experimentación total y absoluta, sin ningún tipo de, no sé, de cortapisas, ¿no? Y luego a nivel más personal, yo sí que lo recuerdo como un grandísimo lector y siempre compartiendo las lecturas. De hecho, la colección de Anagrama, que empezaba cuando él, bueno, o cuando era joven, pues ahí tenemos todas esas lecturas. Y luego el ET conmigo, claro, él me llevaba 10 años, ¿no? Entonces era como una especie de guía. Decía, pues tienes que leer esto, tienes que leer lo otro. Yo soy pianista y estábamos como en ámbitos, yo mucho más clásica, él mucho más moderno. Entonces, pues eso es cierto que a mí me daba como decir, bueno, pues Julio en Santiago, luego se iba a Barcelona, cambió de los pelos, que eso para los jóvenes, ver lo hippie que eran, ahí Arturo. Y luego eso que fue tan radical de ese corte de melena, ¿no? Pues fue un cambio que para sus hermanos pequeños nos chocó. Dijimos, anda, se ha cortado el pelo, ¿no? ¿Esto es como Sansón o qué pasa, no? Entonces, es cierto que con él vivíamos pues todo lo que... O sea, lo más moderno era como estaban viviendo realmente, ¿no? Y ya ir a Barcelona pues supuso, pues, sí, abandonar un poco Galicia, ir más allá y con muchas amistades nuevas y una perspectiva pues súper interesante, la verdad. O sea, nos daba mucha luz de lo que había que hacer. ¿Y a mí qué era? Pues vete a estudiar fuera, te tienes que... Empujándonos también a todos. Y ayer en la exposición pues también se acercó gente que me decía, pues es verdad, cómo me iluminó Julio, cómo me hizo ver en un momento dado que las cosas son de una manera, pero que hay que buscar siempre el camino y que a lo mejor estás en algo perdido, pero hay que seguir buscándose a uno mismo. Yo creo que él siempre se buscó, se encontró y dio de él pues muchísimo de sí, pues yo digo 31 años también y todo lo que nos ha dejado y lo que tenemos que descubrir, porque realmente hay muchas cosas de sus diarios, de sus cuadernos, que ahora como lo estamos sacando, pues lo valoras con una perspectiva increíble gracias a toda esta labor de recopilación. Otra gente decía, hemos tardado 32 años en juntarlo, ¿no? Digo, bueno, hemos tardado, son muchos, son pocos, no lo sé, pero la cuestión es que está ahí y yo creo que a disposición de todos, o sea, que se ha hecho universal, la verdad. Me parece muy importante y muy impresionante y que puede dar mucho pues, a todos los que se acerquen, muy enriquecedor. Mira, hay que tener en cuenta que las 76 obras que al final, por diferencias de criterios, bueno, pues yo quería que estuviesen unas, Luis Baños quería que estuviesen otras, pues aumentamos a 76, no es ni la punta del iceberg de toda la obra pictórica que tiene Julio. No hemos traído nada de fuera, salvo los 9 cuadros de Malula, y todo se ha recogido aquí en Orense porque, bueno, pues para evitar temas de transporte y tal. O sea, la obra está muy expandida, está por toda España. Y entonces yo creo que el trabajo que nos queda posterior a todos los hermanos y a la fundación, o perdón, a la asociación, vamos por partes, a la Asociación Memorial Julio Ribera, es ese trabajo de recopilar todo. Entonces necesitamos también ayuda de las administraciones, porque yo creo que antes lo apuntaba Antonio, tener unos proyectos ya pensando en el metaverso, en todas estas cosas así más etéreas y más digitales y menos presenciales, que es mucho más fácil y más accesible. Y ahora me perdí. Bueno, que nos queda mucho trabajo por recuperar, que necesitamos apoyo porque el otro día Eva en casa, solo abriendo 3 carpetas, le caían las lágrimas y me decía, pero por Dios, lo que hay aquí. Le dije, Viña, pues mira lo que hay aquí enmarcado, que lo acabo de descubrir ahora. Bueno, sabía más o menos dónde estaba, pero volviendo al tema de la pintura, y Antonio hablaba de 3 o 4 cuadros, yo creo que hay un cuadro que es fundamental, que es el de la Escuela Ina, que yo creo que es Julio pintándolo desde atrás, que es una acuarela muy bonita, y que toda esta obra no es fruto del azar. O sea, Julio era un virtuoso, y era un virtuoso de tal manera que, a pesar de que en las monjas y en los maristas lo obligaban a escribir con la mano derecha, porque él era zurdo, él siempre pintaba con la mano izquierda. O sea, su cerebro mantuvo durante hasta los 31 años, siempre pintaba con la mano izquierda. Cuando escribía con la derecha, es decir, tenía esa capacidad en el cerebro de, no sé, dividirse de una manera para la pintura y otra para la escritura, y lo que le mantuvo siempre 100% Julio, yo creo que fue su mano izquierda, que era la mano pictórica, ¿no? Porque la escritura pues estaba un poco viciada, a pesar de que escribía muy bien y todo eso, y tenía muy buena letra, pero yo creo que el cerebro, el lado izquierdo del cerebro, era el que le funcionaba perfectísimamente. Y de hecho yo creo que hasta la enfermedad tuvo más problemas en el lado cerebral derecho, en el corte derecho, que en el izquierdo. Con lo cual, pues está todo un poco
está un poco todo coordenado, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo voy a aprovechar, porque el catálogo, ayer que no nos dio tiempo de imprimir el catálogo, entonces voy a aprovechar la cámara. El que quiera pedir el catálogo, que por favor lo haga a memorialjulioribera@gmail.com con su dirección, número de teléfono y la dirección para hacerle llegar el catálogo. Y ya le doy paso a Arturo para no extenderme más. Yo quería hablar un poco también sobre esa evolución de la forma de pintar, de la forma de expresarse. Tú que fuiste desde siempre un amigo, ¿cómo lo veías esa evolución? Bueno, yo a Julio lo conocí muy joven, ¿no? Yo era compañero suyo de Marista, somos del mismo año, del 59, y aunque él estaba en los grupos de francés, porque había 4 clases, eran unos tiempos de demografía expansiva tremenda, y había 4 clases más o menos con 50 alumnos cada uno, y te puedes imaginar lo que era aquello, ¿no? Había 3 clases de francés, una de inglés. En aquel momento el francés era la lengua más o menos que dominaba entre los alumnos, cosa que es curiosa hoy, ¿no? Y él, bueno, era muy fácil distinguirlo porque, como muy bien decía Malú, ahora era vamos, absolutamente original, ¿no? Su aspecto físico, es que como cualquiera puede ver, pues era muy agraciado, ¿no? Pero es que aparte llevaba unas melenas impresionantes, entonces era imposible no conocer a Julio Ribera desde pequeño, porque además tenía un mechón rubio, ¿te acuerdas? Que era como rubio con un mechón oscuro o viceversa, era una cosa impresionante. Entonces, claro, todos sabíamos quién era, pero la verdad es que yo hasta la vinculación, digamos, un poco más directa llega, yo cuando tenía más o menos 13 o 14 años me fui un verano a Inglaterra y, bueno, pues, en fin, a aprender inglés. Y él me abordó un día en el patio, porque Julio era un gran aficionado a la música, es algo que no sé, a lo mejor no hemos hablado todavía suficientemente, pero Julio yo creo que era un músico que además pintaba y era abogado y tal, pero era un músico, era impresionante lo que le gustaba la música, ¿no? Y lo que hacía por difundirla, como la literatura. Y me preguntó que sí, que si le podía, en fin, ayudar con unos textos en inglés que tenía algún problemilla y tal. Eran unos textos de Frank Zappa, o sea, el año 1900, yo no sé qué año era, pero es con 13 o 14 años, digo, pero coño, ¿y este quién es? Pero claro, luego me empezó a hablar y claro, eran unos grupos que tenían nombres absolutamente brutales, ¿no? Led Zeppelin. Pero hombre, no conoces, no sé, en fin, yo me conocía a los Beatles, los Rolling, me consideraba una persona bastante moderna, pero claro, ante Frank Zappa no había nada que hacer. Y entonces, las letras, además, que le interesaban a él serán absolutamente indescifrables, porque, imagínate, pues Camarillo Brillo, o sea, eran cualquiera que hoy en día le preguntes, aunque sea un zapalólogo, hecho, no lo sabe. Hay una libreta que es hecha con, sí. ¿Cómo se llama esto que había antes para hacer los títulos? Con Dimo, no sé qué, sí. Que era Warren Cucurullo. Warren Cucurullo, que era, bueno, es un estribillo de una canción de Frank Zappa y es el título de una fotonovela que, bueno, ahí no se puede abrir porque por espacio y tal, pero está lleno de fotografías. Exacto. Que está protagonizada por Segundo, que no pudo venir. O sea, la vinculación de la música con la literatura, o sea, Julio lo mezclaba, era como una gran batidora que mezclaba todo y así salían esas cosas ingeniosas, claro. Sí, pero vamos, era su propio interés era siempre, además no era un mitómano, ni mucho menos, es decir, él lo que le gustaban era vivía la realidad de un momento, de una manera muy especial, es decir, cada momento para él podían ser muchos momentos, pero él, pues bueno, podía estar en uno, pero te pasaba a otro, es decir, era completamente imprevisible. Podíamos estar hablando, pues, es que además hablaba de todo, podíamos estar hablando de un partido de fútbol que iba a haber, pero a continuación convertía que ese partido de fútbol podía perfectamente degenerar en una guerra entre los romanos y los cartagineses, y te lo razonaba de tal manera que efectivamente estabas viendo a los jugadores en la televisión y dice, bueno, pues mira, por aquí está avanzando Aníbal con un elefante y lo estabas viendo, porque era la manera que tenía él de reflejar que había muchas realidades paralelas, igual que cada uno de nosotros, cada persona podía ser muchos personajes a la vez y demás. Eso es un poco la filosofía que luego, si queréis, hablamos más de que impregnó el programa luego que hicimos de radio y las otras actividades, ¿no? Vamos a aprovechar precisamente que ha salido este tema para dar paso a esa parte audiovisual. Hemos preparado también una pequeña pieza para ilustrarla, la vemos.
Boas tardes, señores, dende Landrellas, na provincia de Bragairos, xustamente diante da casa onde se están a producir, según as denuncias dos veciños e da Guardia Civil, isas misteriosas aparicións ou poltergeist que teñen aterrorizada a toda a provincia de Bragairos. Sí? Que anda aí? Oiga, Que? pode abrir? Quen é? Somos da televisión, pode abrir? Xa parece ser que... Pódese pasar, por favor? É que non sei porque está a minha nai aí con unhas poucas de febres reumáticas arriba na casa. Isto parece un lugar moi lúgubre. Respírase... Sí, sí. Respírase un ambiente totalmente fúnebre, por decirlo de alguna maneira. Subindo as escaleiras que chevan o lugar onde se producen estes misteriosos feitos. Pode falar a Rula agora? Fala, pero se lle pregunta. Que lle podo? Hai que lle preguntar, sabe moi ben a capital de México. A mí... Rula. Rula, cal é a capital de México? Rula. Increíble, é increíble, señores. Realmente fala. Pouco, logo fala. E esa palangana en que consiste o seu truco? Unha palangana que temos aquí. Imos ver, efectivamente, unha palangana de sargadelos normal, blanca. E que pasa? Que cando hai eleccións, por exemplo, veñen aquí políticos e veñen xente de Alianza Popular e ven xente de Ourense e miran aquí a ver, ponse concentrados e lle botamos un pouco de colonia de nenuco así, e cando vai resbalando a colonia e vai se formando a cara do candidato que vai salir vencedor. É increíble. Que iso que pasa tan raro? Que iso que pasa tan raro? Que din que ve usted o seu fillo Robertito. Que aparece o Robertito? É que... No, tranquilo, mamá, tranquila. Isto é increíble. Pero aí está, Robertito. Tranquila, mamá, tranquila. Agora podemos ver, señores, é increíble. Realmente... Buenos Aires, querido, tierra de conquistadores, cuánta noche. Dende a Vila Misteriosa xa non nos queda nada máis que despedirnos esperando que esta revelación sexa do agrado de todos. O perigo foi para nós a novidade, a noticia, as novas, estas novas misteriosas que somentes esta Galiza garimosa ten son para vostedes. Dende aquí, dende Landrellas, agradecéndolle aos nosos anfitrións esta tarde, o seu reporteiro favorito, Paco Pérez, despídese de todos. Bueno, volvemos de este poltergeist que nos hemos estado aquí riendo bastante. Y bueno, vamos a introducir esa parte audiovisual. Mira, antes de introducir, yo no sé cómo surgiría este guión, a lo mejor pues Arturo o Óscar pues nos podían dar más, porque esto se hizo, rodaban, si no estoy equivocado, Daniel Piñeiro en la cámara, y Óscar Outiriño era un poco la especie de realizador y tal. Y bueno, esto se rodó en una casa que tenía mi familia en Cambeo, y supongo que la idea de rodar allí sería de Julio, porque en esa casa mi padre, que tenía y tiene una imaginación brutal, nos decía que había una habitación, que era la habitación de la loca, que debimos estar 10 años sin entrar en esa habitación. Doy fe. Lula, tú acuérdate, y las historias de los petacas que estaba la noche, o sea, esto ya viene, un poco viene genético, porque mi padre esas historias, o sea, estuvimos 10 años, el día que entramos, decidimos entrar en la habitación de la loca para ver lo que había, salimos todos corriendo porque de repente abrimos la puerta y que nos encontramos un armario con espejo de esos antiguos, nos vimos reflejados y encima había un maniquí de la tía Rosita, que era el que hacía la costura, entonces aquello fue brutal. Entonces yo creo que Julio cogió esa idea de lo de la habitación de la loca, que se fue a Cambeo para rodar eso, porque es tal cual un poco las historias que nos metía mi padre. Estos eran unos másters que se habían hecho para la... Se hicieron para TVG, sí, ellos nos habían hecho la propuesta un poco de a lo mejor pues hacer una serie que hubiera podido quizás funcionar, pero un poco las bases de nuestro trabajo, pues yo creo que eran un poco diferentes a lo que es un guión. Nosotros no utilizábamos guión, improvisábamos absolutamente todo porque lo considerábamos una de nuestras señas de identidad. Es decir, cualquier cosa que se guionase, además,
era peligrosísima porque en una media hora podía evolucionar tanto que no éramos luego capaces de reproducir lo que queríamos hacer inicialmente. Entonces, bueno, pues yo me acuerdo perfectamente, cuando llegamos a esa casa, pues íbamos un poco sobre la marcha y, por ejemplo, decían, bueno, estamos aquí con Don y tú tenías que inventarte ese nombre, pues Eugenio Rodríguez Landrellas. Bueno, vale, y entonces a continuación te preguntaba y decía, bueno, Don Víctor, ¿y usted? Cosa que era parte un poco de esto. La improvisación total era parte. El trabajo que habría que hacer, recoger la toponimia, toda esta que se inventaban, Landrellas, provincia de Bragairos, porque es brutal y el nombre... Chaudarcas. Bueno, Chaudarcas existe. Chaudarcas existe, sí, pero cada uno teníamos nuestro nombre favorito. Por ejemplo, si es verdad que Landrellas era de Julio, Bragairos es mío y Chaudarcas era de Javier, de toda la vida. Claro, es que eran tres cerebros privilegiados los que se juntaron ahí, porque Javier era un tío, bueno, ya lo vimos ahí, con una cabeza, bueno, magistral. Javier era magia, yo no sé si era más magia que, no sé, iba a decir una animalada, pero bueno, entre los tres esto era espontáneo, porque era todo espontáneo. Yo no sé cómo al cámara lo deberías de volver loco, porque esto no debía de ser muy fácil. Bueno, estaba viendo lo de la palangana, fue absolutamente, porque en aquel momento, es que además, claro, Julio, pues te quería, te quería un poco pues chulear, ¿no? Y decía, bueno, a ver qué dice, ¿qué es eso de ahí? Esta es la famosa palangana mágica y tal. Entonces tú en ese momento, claro, yo soy el de las barbas, ¿no? Que estoy ahí, tenía que improvisar, pues que era una palangana electoral y tal, con lo cual él pues también se estaba partiendo de risa, pero claro, lo disimulaba muy bien, con lo cual el reto era no reírte. Y entonces, bueno, Javier, como afortunadamente estaba disfrazado de moribunda, pues podía disimular mejor, pero bueno, estábamos siempre en ese punto de tensión que no te podías reír, pero estabas esperando, el reto era que el otro fuera capaz de inventarse algo más descabellado todavía, ¿no? Arturo, ¿y quién estaba debajo de la mesa? A Pepelino. Bien. No, por eso digo que la rula que falaba... La rula que falaba era Joselino Monjardín, sí. Sí. Efectivamente. Claro, es que hay un trabajo también, porque todos los másters, los brutos de estos vídeos son maravillosos, porque el otro día hablando hablando de cuando empezaron a grabar la entrada del Safoy, aquí no sale, se lo pedían a la gente, y entonces empezaron a grabar delante de la plaza, delante de la Alameda, un día a las 7 de la tarde, y había como 90 personas deseando, claro, antes no había tantas cámaras ni tantos micrófonos en la calle, entonces todo el mundo haciendo cola para decir Pazo de Safoy, y los cuatro locos de Orense, que de aquellas había muchísimos, Pazo de Safoy, el Pazo de Don Ramón, no sé qué, entonces estos ya cogían, yo creo que cogían todo lo que decían toda esa gente, y de ahí ya sacaban 16 programas más, ¿no? Era una cosa asombrosa. Algún día tendremos que pararnos y ver todos esos, los brutos, porque si esto es bueno, claro, lo otro es mejor. Efectivamente, si esto es el producto final, claro, no queremos pensar cómo podían ser las tomas falsas o parte de las grabaciones, quiero decir, ahí esa imaginación y ese trabajo de fondo tenía que ser, vamos, impresionante. O sea, trabajar pero pasándolo bien, ¿no? Sí, era muy divertido. Por ejemplo, los programas de radio se elaboraban los sábados por la tarde, normalmente nos grababan pues, después de comer. Y hacíamos en la sindical el centro de trabajo. Y el método de trabajo pues era, alguna vez alguno venía, pues a lo mejor pues venía Pepe o Javier y tal, traían algún tema que les había llamado la atención durante la semana. Hombre, evidentemente, si había habido una invasión en Panamá, algo iba a salir en ese momento, pues una conexión con Panamá, con el enviado especial Fulgencio Moreiras, que estaba allí pues, de Radio Cadena Española, allí destacado, entrevistando a los americanos que invadían aquello, todo con sonidos ambientes y demás, pero normalmente lo que era el guión se hacía con un ejemplar de la región del día y señalábamos un poco a voleo. Esto, a ver qué ponía. Pues, la peste porcina viene siendo erradicada en la provincia de La Coruña a un ritmo del 27%. Es decir, no hay de dónde sacar un guión aquí, vamos a hacerlo. Pues evidentemente pedíamos algo y nos lo hacíamos. Pues, lo más habitual era conectar con el presidente de la Asociación de Criadores de Porcino de La Coruña y ahí ya venía lo bueno. Andrés López Rodríguez, y que ya, pues, al que le tocara, que era así, pues ya tenía que sacar una voz especial, ¿no? Pois estamos agora mesmo como en fin, especialmente afectados, pero en ese momento también decía pues, que mezclaba con que él era también presidente de la Asociación Coruñesa de Rallys y salían unos ruidos por detrás que eran coches que iban a toda velocidad, con lo cual al final la mezcla entre porcino y rallys daba lugar a que fuera un programa, porque claro, la gente lo oía
como si fuera parte de la programación, y claro, mucha gente llamaba a la radio diciendo, no sé qué ha pasado en una granja de cerdos en La Coruña, que ha debido chocarse un coche o algo, porque, bueno, era muy disparatado, ¿no? Pero la suerte fue que también en ese momento las personas que estaban en Radio Cadena, que luego fue Radio Nacional, fueron capaces de asumir un poco este reto de que era trabajar con tanta locura y con tanta improvisación, y nos dejaron hacer todo lo que queríamos prácticamente. Es una pena que no estén aquí Abelardo y Luis Vázquez, que eran los realizadores del programa en aquel momento. Abelardo por razones personales y Luis porque está en Málaga con su hija. Pero cuando fue el anterior homenaje comentaba, bueno, pues de todas aquellas cosas que, bueno, era un poco como lo de Orson Welles, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquello que había, la invasión del... La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, sí. Se creaban situaciones, tal. Bueno, una de ellas, pues, así a modo anecdótico, fue cuando salió la ley del aborto. Entonces había varios supuestos, ¿no? Entonces, abren paso para que la gente haga preguntas sobre las dudas que tenga sobre la ley del aborto. Entonces sale un padre y dice, mira, yo soy un padre que tengo un hijo de 24 años que se droga, pega a su madre, le roba dinero. ¿Hay algún artículo, cabe dentro de la ley del aborto? Entonces Arturo Alonso dice, bueno, vamos a dar paso a nuestro especialista en derecho tal, don Fulgencio, Dice, por supuesto, el artículo 26 de la nueva ley del aborto contempla el aborto con carácter retroactivo hasta los 27 años de edad. Tenga en cuenta que tiene un año para Creo que de repente llamadas al gobierno civil, pero ¿qué están diciendo en la emisora? ¿Están ustedes locos? Bueno, así, mogollón de anécdotas, porque claro, era un programa que se emitía en prime time. Era una hora, de un cuarto de hora diario, que claro, pues había los gobernadores civiles, no es como ahora, porque ahora el Mundo Today y todos estos programas parece que ya están... No, ahora no, antes no. Pues antes no, y además eran unos temas que tenían carta ancha, que yo creo que o nos autocensuramos todos, o después de la pandemia, todos que tenemos la epidermis tan suave. El otro día hablando con Manolo Veiga, Pombo, que fue el alcalde durante esta época, me decía que claro, hoy era impensable hacer lo que se hizo en esa época, entre otras cosas porque los propios políticos, y lo decías tú antes del escrito de Maribel, que decía que era un orgullo que se metiesen con ellos y tal, hoy no, y los políticos yo creo que están en otro estatus y no quieren que se les toque, menos por unos... Tampoco nos metíamos especialmente, quiero decir, yo estuve digitalizando los programas y ¿Escuchaste alguna cosa inconveniente, a lo mejor? Hasta la marina. No sé. No sé si te acuerdas de uno que era de una empresa que era Influenciasa, algo así para... Influenciasa. Sí. Que era para crear puestos de los 800.000... Para cobrar comisiones y crear puestos de trabajo de comisionistas, por supuesto que sí. También hicimos uno de Pedigüensa, que era una sociedad de emprendedores que lo que se dedicaban es a promover la petición en la calle y bueno, y hacían un business plan que tenía con un programa de captación de fondos. Hoy sería lo que es, ¿cómo se llama? Coworking. Coworking no, sería un crowdfunding. Entonces el crowdfunding era para permitir que hubiera más pedigüeños en la calle, crear así más puestos de trabajo y lógicamente le explicaba a un responsable político pues que esa, la oferta era imbatible. Es decir, yo voy a crearte 500 puestos de trabajo de un día para otro, jolín, no sé por qué le estáis dando a los de Navantia y tal, cuando yo creo 500 puestos, y lo convencíamos directamente. Nosotros decíamos, hombre, sí, por supuesto, y tal. Bueno, pues hemos aportado la solución para el paro. Claro, alguien que estuviera escuchando esto decía, bueno, los políticos estos están cada día peor, acaban de engañar a un tío de la Xunta ahora mismo en mis narices. Y claro, no, efectivamente llamaban allí, que es una cosa que le hacía mucha gracia también cuando estuvo Marcelo de director de allí, que es que pedía que le pasaran esas llamadas porque se pasaba un buen rato diciéndole, bueno, que en realidad, que no estaba sin confirmar la noticia, pero que era posible que en la Lonia se hubieran descubierto un dinosaurio en perfecto estado de conservación y que iba caminando por la calle y que estaban pensando a ver qué concejalía se hacía cargo del tema. Pero bueno, no sé. Yo creo que una fórmula más que nada para... Nos divertíamos mucho y descubrimos, gracias a la gente que nos dio un poco cancha en esto, que también podía servir para que la gente se entretuviera. Vamos a aprovechar también para escuchar el audio que tenemos del programa de radio, que también tampoco tiene desperdicio. El tráfico de influencias es uno de los temas más debatidos por la sociedad española en estos momentos. El Parlamento está elaborando un prestigioso
examen de esta circunstancia y no está llegando a ningún lado. Pero aquí en Orense, donde es una ciudad pequeña y todos conocemos cómo va este tráfico, cómo es ese tráfico de influencias, podemos hablar mucho mejor. Están hoy aquí con nosotros una serie de personas que son las más indicadas para hablarnos de este problema del tráfico de influencias y por qué las influencias son buenas o malas. Nosotros pensamos que el tráfico de influencias es un tráfico como otro cualquiera y que no tiene por qué ser puesto en tela de juicio. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Pelotas Profesionales Orensanos, que es ni más ni menos que el gran Luis Rivas Villanueva. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Vengo de comer ahí un par de cabritos y ya ves, haciendo la digestión para ir a merendar luego. Tú podrás hablarnos mucho sobre cuál es la misión de la persona que debe para entrar en esta asociación de pelotas profesionales. También está con nosotros una de las personas que más influencias está consiguiendo en Orense. Está con nosotros Pascual Rodríguez, que es el director gerente de la empresa Influenciosa. Hola, Pascual. Hola, buenos días. Tú, como militante socialista... Bueno, eso es mucho suponer, ya que yo soy simplemente un simpatizante. Conforme con la política seguida por el actual gobierno, no quiero en absoluto presuponer cosas que no han ocurrido. Yo sería de muy buena gana del Partido Socialista, pero no dudo que también el Partido Socialista vería con muy buenos ojos mi militancia, y quiero decir desde aquí que estoy abierto a todos los partidos políticos que puedan sucederse en el poder, ya que España es una democracia plural y transparente que ha demostrado... Es conocido en Orense la facilidad con que has conseguido puestos de trabajo para varios miembros de tu familia y algunos amigos tuyos en base a ciertas relaciones con gente alta del partido. Sí, yo comencé en Alcobendas en el año 82, ya que yo era secretario de este ayuntamiento, y comprobé la facilidad que tenía para entablar relaciones, hablar con gente, cultivar un poco esto que llaman los americanos el merchandising, y reconozco que se me da bien desde el momento en que yo era de una familia de posición relativamente modesta y comprobé con qué facilidad lograba colocar a mis parientes. Ello me llevó ya en plan profesional a fundar Influenciosa en el año 84, que ha venido siendo un éxito completo y garantiza unos servicios de absoluta eficacia y efectividad. Nos habían comentado que de los 800.000 puestos de trabajo creados en los 8 años de gobierno socialista, tú habías conseguido al menos 132.000 entre... Bueno, es muy exagerada esa cifra, no creo que llegue a tanto, pero yo he de decir una cosa, que muchas veces la gente no encuentra empleo porque no lo busca, y ahí están esos amigos, muchas veces personas respetables que ayudan a buscar a una persona su verdadera vocación. Es lo que yo hago y es de lo que me siento orgulloso, de decir que muchos de nuestros clientes han conseguido llevar a sus familias a muy buen puerto gracias a Influenciosa. Esta era la sintonía del programa, que venía acompañado también de imágenes de Julio, y que también, bueno, pasabais grandes momentos, ¿no?, grabando los programas. Muy divertido, sí. Era realmente el mejor momento de la semana, porque, a ver, todos trabajábamos en distintas actividades, ¿no? Bueno, pues Pepe y Javier eran profesores, Julio y yo éramos abogados, en fin. De hecho, procurábamos también una de las, no sé si habéis visto en la exposición que hay unas pegatinas en las cuales aparecemos con unas capuchas, porque uno de los componentes para poder hacer un poco nuestro trabajo con más libertad era pues que tampoco no era público. Mucha gente no sabía que yo estaba en el Pazo de Safoy, ni Julio, ¿no?, ni Javier, porque, pues, por ejemplo, a Javier alguien de la APA se lo había trasladado, que, oye, no sé si tú tendrás algo que ver con un tal Javier Páramo, que es uno que dice unas barbaridades tremendas y... No, señor, no, pues debe ser otro Javier Páramo, ¿no? Porque, estaba pensando yo precisamente en eso, cuando decías que Pepe y Javier eran profesores. Dios mío, los padres de los alumnos, ¿en qué manos tenemos a nuestros hijos? ¿No? Bueno, y los clientes no te puedes imaginar. Efectivamente, también como abogado. Bueno, como abogado, claro. Podía causar desconfianza. Los del turno de oficio no, creo. Los del turno de oficio, pobres míos, ¿no? Esos no les quedaba más remedio, pero bueno. Tengo que decir que aparte procurábamos siempre, yo por lo menos sí, yo creo que nos podemos considerar todos que éramos buenos profesionales en nuestros campos respectivos, pero los sábados a la tarde que yo pues cambiaba, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que también lo que era importante es que descubrimos que en Orense hay una gran capacidad, o sea, hay un gran sentido del humor y una gran capacidad de asimilar estas cosas, cosa que a lo mejor, fíjate, yo no soy muy localista, ni mucho menos, pero creo que en Orense hay una sensibilidad especial para el sentido del humor surrealista que se hacía en ese momento, ¿no? Y que a lo mejor en otro sitio hubiera resultado más difícil.
uno de los días que recuerdo especialmente fue que nos íbamos a organizar los entroidos, no sé de qué año, y un sábado, un domingo, a la hora de, yo creo que era, vamos, que no había nadie por la calle, nos prestaron un 600 con megafonía, y entonces pues nos dedicamos a recorrer la calle pues para anunciar que iba a haber el entroido al día siguiente. Íbamos los 4 allí metidos, y no me acuerdo del que conducía, pero llegó un momento que, claro, estábamos lanzando proclamas allí, pues mañana todos a la Plaza Mayor, a 7, tal. Entonces, claro, vimos que la gente no salía a los balcones, nadie salía, entonces nos dedicamos a perseguir a la gente que va por la calle tranquilamente, y entonces sacábamos el megáfono y nos interpelábamos directamente: señora, ¿a dónde va? Señora, ¿a dónde va? Claro, escapaba corriendo. Dice, no, que mañana vai a haber unha cousa na Plaza Mayor. Pois pareceme moi ben, pero déxeme tranquila. No, tranquila no, señora. Escuche, por favor, mañana es moi importante. Su marido, que hace mañana? A mí non me conte historias. Claro, quero decir, é unha manera a lo mejor de abordar las cuestiones que en otro sitio nos hubieran detenido, pero allí pues, fue normal, y en eso estamos, yo creo que tenemos que estar muy agradecidos al buen sentido del humor que hay en Orense. Sí, yo creo que es importante también señalar esa confluencia, ¿no?, de esa explosión de libertad, ¿no?, creativa, de poder hacer cosas, de que las personas a cargo te dejen espacio. Y bueno, ahora estamos en una cultura de otro tipo, en un contexto donde muchas de estas cosas igual las prohibían, pero ellos tenían esa capacidad. Para los que vayan a ver a la exposición es muy interesante verlo, porque junto a la intensidad tienen siempre este punto de vista del sentido del humor, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en ciertos cuadros que implican una visión trágica, profunda de la existencia, y al lado unos urinarios perfectamente decorados, pero a una altura imposible para alguien que no sea muy alto. Los han colocado de tal forma que las nuevas generaciones serán los únicos que lo pueden utilizar, si es que se pudiera utilizarse, ¿no? Pero claro, la generación de otra edad no alcanza. La misma disposición asimétrica y el mismo espacio te hace pensar en ese humor que transitaba por todas sus actividades, ¿no? Bueno, aquí está uno de los protagonistas, claro. De hecho, volviendo al tema de la exposición, cuando fue todo el montaje, yo recomiendo a la gente, cuando suba las escaleras, que se quede un poco al lado del cuadro del primer premio, porque Julio ganó el primer premio de pintura al aire libre con la edad de 12 años, que cuando nació mi hermano Santi. De hecho, mi padre, que le encanta poner por detrás de los cuadros documentos y todo eso, ya dijo que ese cuadro era de Santi. Bueno, pues desde esa esquina se han puesto las 3 piezas de cerámica que había hecho con Juan Torres, que es otra faceta, que no sé si piso el guión o no, pero bueno. No, es para que la gente se dé cuenta, porque desde ahí se ha hecho con la perspectiva suficiente para que las 3 piezas hagan un triángulo mágico y confluyan con uno de los cuadros, que yo creo que es el que dices tú, Antonio, el que estabas hablando tú ahora. Y después sigo, bueno, estoy muy implicado, tú hablabas de Orense, tiene una foto de Chema Gavilán del Alpinche, ahora que se cumple que es súper bonita, porque cuando empezamos con el tema de la exposición, cuando lo anunciamos, pues Luis y Santi Reverter me llamaron, me mandan la foto y me dice, oye, ¿este cuadro dónde está? Yo llamé a Chema, le dije, Chema, yo pensé que esto estaba enmarcado, y me dice, no, Chema, que está sordo, pero tiene una memoria prodigiosa. Me dice, está en una carpeta, ya iré yo contigo a buscarlo. Y efectivamente, oye, llegamos al altillo donde está la cosa, me dice, está en esta, hay que pasar uno a uno. Le dije, coño, pues quédate tú, porque, o sea, vuelvo otra vez al tema de la obra, no damos acabado hasta que me lo trajo. Bueno, entonces, que hay unos componentes, yo que sé, Julio le encantaban los rallies y estamos muy implicados en todo lo que ahora se llama urensanía. Yo creo que ese término ya lo inventaron ellos hace 35 años. Sí, yo creo que más que los rallies le interesaba muchísimo el ambiente de los rallies. Él era un gran admirador de Antonio Colemán, porque le parecía que llevaba la vida perfecta. Y entonces, pues le envidiaron. Bueno, Antonio vivía en el segundo de la casa de mis padres y nosotros en el primero. Sí, por eso decía, yo quisiera ser más como Antonio Colemán. Y entonces, bueno, pues yo me acuerdo que siempre que nos íbamos, cuando vivíamos, claro, yo me iba para mi casa, yo vivía en el Progreso y Julio pues en aquello que se llama Calvo Sotelo, el paseo actual, ¿no? Y entonces nos despedíamos y siempre venía Antonio Colemán y decía, joder, qué bien este tío, que me encanta lo bien que vive y tal, pero bueno, era una de sus fijaciones. Cuando tenía, Julio era una persona que era, yo creo que tenía sus obsesiones como todo el mundo, pero él las que tenía eran todas creativas. Él, por ejemplo, tenía el afán, como decía antes Malura, me pareció interesantísimo, si alguien no había leído un libro que creía él que le venía muy bien, se lo recomendaba. Es decir, tú tienes que leer a Cortázar, o tú
tú eres muy de Truman Capote, y entonces hasta que no lo leías no paraba. ¿Has leído ya el baile de los camaleones? Que nos mandó Belén Constela, pues cita precisamente eso, que conoció a Julio con 15 años y que a las 2 horas de conocerla le dijo, mira, toma, y le regaló un libro de Jean Cocteau, no sé y tal. Y claro, Belén dijo, Dios mío, pero este tío, ¿sabes cómo me regalaste? Y claro, y fue Belén, que ahora es... que tampoco iba a estar, pero no por motivos personales no puede estar, ahora el Premio Casares 2022, fue la espita para dedicarse al rey de ese libro, dijo, yo quiero ser actriz, de la lectura de ese libro. O sea, que encima fue un hombre capaz de cambiar la vida a mucha gente, sí, correcto. De decirle, esto es lo que creo que a ti te interesa y lo que lleva a tu personalidad. En ese aspecto también Moncho Conde Corval lo comentaba también. Bueno, pues esa capacidad que tenía de acercarse, además de acercarse y conocer a la gente, ¿no? De aproximarse y decirle, mira, tú esto, que a mucha gente le parecería bien y habría otra mucha pues que no le haría tanta gracia, digo yo, ¿no? Porque sobre todo si lo que te daba eran malas noticias. Recuerdo, estoy recordando cuando conocimos a Miquel Tapies, ¿no? Es el hijo del pintor Antoni Tapies, era posiblemente el pintor más importante que había en España en esa época. Lo conocimos a través de unas amigas comunes, las hermanas Feducci, ¿no? Y cuando llegó Julio a Barcelona, claro, una de las cosas que le llamaban la atención era que el sentido del humor catalán y el gallego eran diferentes, ¿no? Eran como muy serios y tal. Y entonces él se propuso, bueno, que vea que Miquel Tapies tenía una faceta por descubrir, que él podía ser un miembro del Pazo de Safoy perfectamente, pero necesitaba algo de entrenamiento. Entonces se dedicó a minarle la moral, hasta que llegó el momento en el que efectivamente el pobre Miquel acabó convertido en un tío súper sarcástico. Entonces, bueno, no sé, me vino a la memoria esto porque es una excelente persona, una persona cultísima y además, pero que acá decía muchas veces, yo me quiero hacer de Orense. Tenía esa capacidad, porque me acuerdo de una Semana Santa, no sé si te acuerdas, que además había en Playa América, porque Julio tiene otra sesión con la Casa en la Playa, bueno, hay un cuadrito muy pequeñito que lo pone, que pone una casa, es un refugio. Julio siempre fue muy de salir, pero siempre de estar en casa, ¿no? Y una Semana Santa, de lo que dice Pepe, que estábamos en Playa América, entonces estaba un tiempo horrible, ¿y qué hacíamos? Pues no sé si te acuerdas, aquella cosa de quién, cómo se hace, tal, lo de Franco baila apasionadamente en la discoteca Eva con la Pasionaria, ¿no? Miquel Tapies y Julio se dedicaban a inventar juegos de mesa, porque del Monopoly estábamos hartos, del Res más tal, y entonces era todo a base de preguntas y respuestas que se pasaban. O sea, y eran unas tardes maravillosas, porque claro, tenemos dos genios ahí que nos estaban amenizando la tarde, que luego te das cuenta con el tiempo, claro, en el momento te dices, mira, qué simpáticos son y cómo nos reímos. Y bueno, pues Arturo también tenía ese gran ingenio, que cada vez que se sentaba en la mesa... Es la primera vez que fuimos a Barcelona, estoy recordando ahora, como si fuera... decimos, bueno, tenemos que aprender catalán, porque allí se habla catalán y tal, y nos pasamos la semana anterior escuchando discos de Luis Llach para aprender catalán. Con lo cual, pues claro, todas las cosas que decíamos tenían que ver con Campanades Amorts, que era el disco que oíamos habitualmente. I d'ahir sacamos bona tarda, en fi, nosaltres estem molt agraïts i tal, bueno, un catalán así. Y en el tren íbamos entrenando. Y entonces llegamos a Barcelona con Nemesio Pereira, además, que estaba en aquel viaje, y nos pasamos un mes y medio diciendo mal gracias, porque nosotros habíamos leído incorrectamente el disco de Luis Llach y resulta que en vez de moltes gracias le decíamos a todo el mundo molgrat, que significa a pesar de, con lo cual los catalanes son educadísimos y no nos decían nada, pero nos miraban extrañados a cada cosa que hacían por nosotros, decíamos molgrat. Y claro, decían, claro, como son gallegos, son imprevisibles, y a lo mejor me quieren decir de a pesar de, esperan algo más. O, quiero decir, claro, cuando analizamos las situaciones que habíamos tenido esa semana fantástica que estuvimos en Barcelona, que algún día se escribirá porque fue increíble, claro, decíamos, la gente nos miraba con mucho, en fin, con mucha prevención, porque a cada cosa que decíamos, a pesar de, claro, no, gracias, a pesar de, ¿no? Que es muy gallego también. Que también es muy gallego, claro. Sí, sí. Deja abiertas muchas posibilidades. No os quiero cortar, pero quiero aprovechar esta última parte del programa que nos queda para hablar también de esa parte literaria, que es otra de las facetas de Julio, y quería que nos iluminases un poquito sobre ello.
Claro, pues yo creo que la faceta literaria es la que está más escondida. O sea, quiere decir que la exposición está más lo audiovisual, lo gráfico, la pintura, o sea, lo que se puede compartir o lo que se había compartido. Yo creo que queda dentro de sus cuadernos, que hay un montón de cuadernos, pues mucha poesía. Bueno, claro, están los guiones, que por supuesto que sí, o está toda esa obra gráfica de los cómics que sí que hizo. Pero yo creo que la otra es privada, escribía muchas cartas, porque esto también para los jóvenes era una época en que se comunicaba uno con sus amigos y con sus padres por carta. Entonces, cartas a mis padres, pues hay más de 100 cartas, la verdad. Con muchos dibujos, sí, maravillosas. Muy iluminadas, efectivamente, no eran unas cartas normales, no, sino que eran unas cartas, efectivamente, muy personales. Entonces, pues todo eso, yo creo que esa creatividad que tenía, esa brillantez, pues lo plasmaba pues de una manera muy íntima. Entonces yo creo que Julio tenía esa vertiente más social y más extrovertida, que es la que se puede ver así de un plumazo, ¿no? Pues en la exposición, lo que es lo gráfico. Y luego, por supuesto, ese mundo interior, pues muy rico, extremadamente rico, lleno de referencias artísticas y que él fue trabajando y que lo cultivaba muchísimo, ¿sabes? Que era en el mundo de lo audiovisual, del arte, de la pintura, de la escultura, cualquier manifestación artística, de la música, por supuesto. Yo creo que efectivamente él escuchaba a los demás. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? La cantidad de amigos que tenía tan variados, ¿no? O sea, quiero decir... Y luego el cariño que manifestó tanta gente, o sea, que tengo un don de gentes espectacular. O sea, exacto. Hombre, lo vimos ayer, que después de 31 años de su muerte, que siga aglutinando... Bueno, tiene bastante que ver este señor que está aquí también. A tanta gente, bueno, pues dice mucho de cómo era Julio. Yo creo que en el ámbito de la escritura, además le pasa... Yo he leído alguna cosa, ¿no?, de él, ¿no? Alguna pequeña, me acuerdo... Además, con cierta poesía, me acuerdo que cuando falleció su tía Tita dejó apuntado en su diario una frase que recuerdo todavía hoy, la leí en el año 90, que decía, bueno, ha muerto la tía Tita, ya se acabó todo, ¿no? Y tenía una capacidad, yo creo que nos encontramos ante una persona también, para la gente joven que nos vea y para la gente que disfrute, muy trabajadora. Sí, con una vida interior muy trabajadora. No era simplemente un creador externo en el ámbito de la algarabía, sino que una persona reflexiva que tenía sus propias, como dice Arturo, sus propias obsesiones, sus propios fantasmas o sus propias motivaciones, para decirlo de manera más positiva, ¿no? Pero tenía sus propios diálogos interiores y eran unos diálogos interiores alimentados, como en el ámbito de la música, por la literatura más pujante y más rompedora de la época, ¿no? Entonces, quizás en otros entornos se leían unas cosas, se estaba leyendo la literatura contemporánea más radical, y era una persona que tenía toda esta capacidad de una vida interior. No era una persona ociosa, ni una persona que después de hacer la actividad permaneciera sin inquietudes, sino que estaba siempre en una actividad constante consigo mismo. Hay que no lo he localizado, un poco para que os deis idea. Tenemos un librito, una edición, que no sé de dónde está, de Gabriel García Márquez, que esta es una dedicatoria personal de Gabriel García Márquez a Julio, que es a mi cojonudo amigo Julio Rivera, firmado por Gabo. ¿Dónde está ese libro? Pues no lo sé. Por mucho que lo busque, no lo encontré. No sé. A mí me dedicó, en uno de mis cumpleaños, me regaló Música para camaleones de Truman Capote. Y me ponía algo así como, querido Arturo, esta es la música que algún día tendrán que tocar para nosotros. Fíjate, en una frase lo que quería decir de que lo que estábamos haciendo algún día tendría reconocimiento. Esto me viene a la memoria ahora y estoy pensando, claro, que es que este es el momento que él previó en esa dedicatoria. Yo tengo el libro guardado. No sé. No, pues el de García Márquez no. Hay una cosa importante para que estamos acabando y yo lo quería plantear aquí, si es posible. Sí, por supuesto. Y era el hecho de que Julio era una persona innovadora. Yo creo que deberíamos dar un paso más en la innovación. Yo creo que con la ayuda, por supuesto, de quien corresponda, o nosotros solos, si podemos, ¿no? Pero deberíamos crear, el Ayuntamiento de Orense, o la institución que corresponda, debería crear su primera sala museística digital. En el metaverso debería crear un espacio rompedor, o bueno, vosotros aquí en la televisión, pero crear un espacio, digitalizar la obra y crear ese espacio en el que se pueda ver, se pueda interaccionar, se pueda entrar de manera digital. No sé si el Ayuntamiento de Orense o el Museo de Orense tiene una sala digital, supongo que no, tendrá simplemente acceso a sus fondos más o menos digitalizados, el cacho del archivo, por los que estén, pero el crear un espacio nuevo
el ser capaz de romper y que fuera Ourense, que a lo mejor es verdad, que es de los primeros ayuntamientos de España que tenga una sala digital con sus NFTs, con los cuadros de Julio, pues es un reconocimiento y es un impulso para las nuevas generaciones. Yo incluso, ahora voy a hablar un poco pensando en mi asociación de comerciantes y tal, y pensando en la zona norte del Cascobello, que está bastante deteriorada, también me atrevería a solicitar la creación de un museo de arte contemporáneo de artistas ourensanos, ¿no? Una sala que hubiese una exposición permanente, pues el otro día, pues ahí, hablabas tú de los urinarios, vale, si cogemos el programa están Manolo Figueiras, Miguel Mosquera, Xavier Riomao, o sea, una cantidad de gente, una generación de artistas plásticos posteriores a Alessandro, a Fernando Quesada, a Jaime Quesada, perdón, todo eso, que son Gonzalo da Costa, Tomás Figueras. Acaban de reformar, en el Reina Sofía han reformado toda la colección para dialogar sobre la transición y esta edad. Necesitamos nuevos espacios para la ciudad, Antonio, y sobre todo en el Cascobello, y sería pues a lo mejor que no estaría de más que la Xunta, la Diputación y el Concello se pusieran de acuerdo para crear un espacio de estas características, incluso en la zona vieja, que era una zona de muy vuestra, ¿no? De vuestra generación. Sí. Una zona muy Safoy, digamos. Sí. Estaría fenomenal las dos cosas, crear lo digital y lo físico. Son totalmente compatibles. Claro, más complementarios, yo creo, ¿no? Lo que es cierto es que, como decía con esta música, ¿no?, que pensaba Julio que era la vuestra, lo que sí que es cierto es que la memoria, cuando pasa una generación, tiene que ser compartida y pública, porque si no, al final los archivos desaparecen, los cuadros desaparecen, todo desaparece y al final son estos grandes contenedores culturales digitales o, como propone Luis con mucho criterio en la zona vieja, físicos, los que permiten que haya una memoria compartida. Yo, para poner punto y final, creo que Luis nos iba a dar una noticia, ¿no? Estáis pensando en elaborar un libro, que sería muy interesante, pero no sé cómo vais a hacer para recopilar toda esta información en un solo libro. Yo casi haría, no sé, una enciclopedia, a lo mejor. Bueno, en el metaverso podemos hacer la enciclopedia y luego compendiar todo en un libro en el que no podría haber tanto texto, pero mucha más fotografía. Y bueno, pues vuelvo a decir lo mismo. Tenemos aquí ayer estaban representadas las tres entidades públicas menos el Estado, porque Emilio no puede venir, pero también invitaría yo al Estado español a que se sumase a este proyecto. Entonces, hacer un gran proyecto que cohesionase España, Galicia, Ourense y la Andrellas, provincia de Braga. Sí, yo sobre todo, aparte del tema geográfico, el tema de una generación que quedó ahí, una generación muy difícil, muy complicada, muy desgraciada en muchos sentidos, pero que también yo creo que dio muchos momentos buenos. Se ha hecho ayer Sergio lo comentaba, el paralelismo entre Ramón Parada Justel y Julio. Bueno, pues a Ramón Parada Justel se ha tardado casi 60 años en reconocerle su valía como pintor, porque la calle se la pusieron a hacer, pues es un momento pues para no tardar otros 60 años con Julio Rivera. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir ahora de nuestros espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Arturo. Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Malula, y muchísimas gracias, Antonio, también. No sé si queréis decir algo más, despediros de nuestros espectadores. Bueno, pues voy a cerrar yo como presidente de la asociación y decir que ayer están en el museo encantados porque era un reencuentro entre unas cosas y otras, cerca de 500 personas el primer día de la Expo. Hoy a la mañana iban ya 60 personas. A animar a toda la gente a que se acerque al mundo de Julio y a la generación esa de los 80 que tanto ha aportado a la cultura y a la... Una página en Facebook que se llama Amigos de Julio Rivera, fácil de encontrar, en la cual pues se pueden, yo creo que pueden ver muchas de las imágenes que son interesantes. Aunque no es público, que está en las solicitudes, yo soy el administrador, soy bastante promiscuo y le acepto, así que no hay problema ninguno. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más y recuerden, en la Sala Valente, hasta el próximo 11 de septiembre. Nos vemos en otra. Adiós.